Bueno, recordamos que Bahía Blanca está en fase 2 a la vuelta de este confinamiento estricto que tuvimos por 9 días. Vamos a entrar nuevamente este fin de semana en confinamiento estricto. Estamos a la espera del descenso en la curva de contagios que esperamos que se empiece a ver en los próximos días porque se empezarían a ver justamente los resultados de este confinamiento estricto. En este contexto, el intendente Héctor Gay ha insistido nuevamente con la necesidad de retomar la presencialidad escolar en todas las modalidades, a pesar de que, como venimos diciendo en este programa, la situación de nuestra ciudad es compleja, especialmente a lo que hace a contagios, pero también en la ocupación hospitalaria. Así que en este contexto es que tenemos nuevamente la posibilidad de dialogar con Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, para intentar comprender mejor cómo estamos acá en Bahía Blanca y qué podemos esperar para las próximas semanas. Salvador, buenas tardes. Juan Ignacio Guarino te saluda desde Laura en Radio Nacional. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Agradecido por esta nueva comunicación. Salvador, consultarte. Volvimos de este confinamiento. Bahía Blanca anteriormente había estado en fase 3 y una vez que se impone este confinamiento, tuvimos uno de los registros, bueno, en realidad el registro más alto desde el inicio de la pandemia, lo que a uno le hace pensar que ese avance a fase 3 que se había dado anteriormente no había sido la mejor opción. ¿Qué análisis hacen de la provincia en relación a esto, ¿no? A esta situación que se dio con una vuelta de Bahía Blanca a fase 2, luego un avance y en los días siguientes récord de contagios por lejos con más de 600 casos? Bueno, nosotros obviamente la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires se encuentra en una fase 2 y si bien las medidas de cuidado empezaron a surtir efecto, de hecho han bajado en la semana del 17 de mayo al 23 de mayo, veníamos con un promedio semanal de 12.000 casos y disminuyeron en la última semana, digamos que pasó ya desde el 24 al 30 de mayo de 12.000 a 10.970 casos diarios, y esto es un promedio semanal. Bien. Digamos, si bien esa disminución, digamos, ha sido producto de las medidas que se tomaron, siguen siendo una cantidad de casos muy altos. De hecho, ayer en la provincia de Buenos Aires tuvimos nada menos que 13.000 casos. Y entonces hay que seguir evaluando y ver si esta tendencia se mantiene, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar al fin de esta semana, volver a hacer el promedio semanal. Siempre nosotros comparamos semanas epidemiológicas, ¿sí? Se comparan semana a semana y ver si esa tendencia se continúa, ¿sí? Para no volver a tomar, para ubicar, digamos, a cada uno de los municipios de acuerdo, obviamente, al sistema que propuso el Ministerio de Salud de la Nación, a la cual, por DNU, obviamente, a la cual la provincia adhirió. Entonces hay que evaluar, nosotros estamos monitoreando constantemente cada uno de los distritos, no solamente en la cantidad de casos, sino en el porcentaje de ocupación de camas, sí, que también nos importa mucho, porque si bien, como decía recién, los casos estuvieron bajando, el porcentaje de ocupación de camas no tuvo el mismo descenso, sí, que los casos. Digamos, solamente en el AMBA tenemos más de un 75% de ocupación de camas. En Bahía Blanca, los últimos datos que me pasaron eran de un 80% de ocupación de camas, digamos, sigue siendo un número alto para la provincia de Buenos Aires, y hay muchos distritos que llaman, ¿no? A través del sistema de emergencia, que están constantemente haciendo derivaciones entre municipios porque tienen todo el sistema de salud local saturado. Así que hay que seguir evaluando. Obviamente esta es una semana donde las restricciones hay menos restricciones, digamos, ¿sí? Tenemos el fin de semana del 5 y 6 que volvemos a una fase más restrictiva, ¿sí? Y la próxima semana hasta el 11 de junio que va a estar vigente el DNU. Después hay que evaluar, obviamente, estamos en un nuevo sistema, ¿no? Que son estas cuarentenas intermitentes, que es una estrategia que ha funcionado en algunas ciudades de Europa, ¿sí? Y el motivo de esto es de tener semanas hábiles, digamos, por así decirlo, para que haya una producción económica y digamos, poder también sostener las actividades económicas en la provincia. Bien, sobre esto te quiero preguntar, pero no quiero dejar pasar lo que decías sobre la situación de camas y lo que son los contagios,
porque cuando fue este avance a fase 3 en las semanas pasadas, un poco se generó acá cierta polémica por la cantidad de camas y demás. Hoy por hoy hay consenso de que se han sincerado las cifras, pero quedó también cierta, digamos, duda sobre algunos números. Yo te quería preguntar si ustedes los números que utilizan para definir el sistema de fases son los mismos que podemos ver nosotros acá, por ejemplo, en reportes municipales. Yo en este momento, vos me hablabas de un 80% de ocupación de camas, entiendo que te referías a cuidados intensivos. Yo acá veo cuidados intensivos, claro. Yo acá veo un 72%. Y en esto específicamente me parece que, más allá de que un número 72, 78 no cambia tanto, está la cuestión de la alarma epidemiológica que dispone el pase a fase 2 en el 80%. Entonces, si hoy yo miro los criterios, deberíamos ascender a fase 3. Y eso a muchos vecinos bahienses les genera angustia, porque además tenemos un promedio de casos en los últimos 14 días de 313, que es altísimo. Entonces está esta incertidumbre, ¿no? De en qué fase vamos a estar. Claro, lo que pasa, bueno, yo acá en el tablero nuestro de control de nuestro tablero de gestión de camas para Bahía Blanca tengo un 74,67% de ocupación de camas de cuidados intensivos. Pero más allá de que puede haber discrepancias en cada uno de los métodos de medición, ese nuevo esquema que propone el Ministerio de Salud de la Nación cuenta de 3 componentes, ¿sí? Que uno es el porcentaje de ocupación de cama. El otro es la incidencia, digamos, es la cantidad, ¿sí?, de casos cada 100.000 habitantes, y el otro es una razón, digamos, un factor de cómo de los últimos 15 días cómo vinieron ascendiendo en la curva esa cantidad de casos. O sea, para no obtener la foto, ¿sí?, y tener una película, ¿sí?, y además otra cosa que también estamos midiendo es cómo varía ese porcentaje de ocupación de camas, porque no es lo mismo que yo hoy tenga un 74,67%, ¿sí?, y que 2 días antes haya estado por ejemplo, voy a hacer extremo para que me entiendan. Sí. Hoy tenemos un 64, hace 4 días haber tenido un 60% de ocupación o un 72% de ocupación. Claro. Digo, esa velocidad en el aumento en el porcentaje de ocupación de cama también me da una alarma extra de que, bueno, che, mirá, las camas se están ocupando mucho más rápido, entonces eso también se está teniendo en cuenta. Digo, por ahí, cuando vos me lees este número, es la foto de hoy, nosotros lo que hacemos al tener el promedio semanal es ver la película entera y ver cómo, y hacer una proyección hacia adelante, de ver, bueno, cómo vienen los casos, cómo viene la curva de contagios y cómo viene el porcentaje de ocupación de camas, para poder prever cómo va a ser la situación, ¿sí?, en algunos días en cada uno de los distritos. Bien, bien. Y quería retomar otra cosa que habías mencionado anteriormente, de que ahora lo que tiene que ver con la gestión de las medidas de restricciones tiene que ver con lo que se suele denominar como cuarentenas intermitentes. Esto tiene que ver con lo que se llama ASPI, ¿no? Aislamiento selectivo intermitente. Esto es algo que se va a instaurar en los próximos meses en la provincia. ¿Significa dejar atrás el sistema de fases? ¿Es un sistema nuevo que lo viene a reemplazar? ¿O es algo que se añade y que viene a terminar de darle forma a la forma que han tenido de gestionar la pandemia desde la provincia de Buenos Aires? Bueno, por eso decía, hay que ver cómo seguimos después del 11 de junio. ¿Sí? Nosotros ahora estamos adherimos al DNU y es el Ministerio de Salud de la Nación quien establece estos nuevos indicadores y de acuerdo a eso las alertas. Entonces hay que ver, ahora tenemos 3 indicadores precisos, para establecer, que es muy similar al sistema de fases, pero en vez de tener, que no son solamente los 3, sino ya con tener 2 de 3 ya se ubica en algunas de estas alertas. Entonces es una estrategia, esto de la cuarentena intermitente, que obviamente no lo va a definir la provincia de Buenos Aires, se va a definir en la esfera nacional, pero es una estrategia que se ha usado, ¿sí?, en otras ciudades de Europa, y como te decía recién, tiene que ver con que para tener algunos días, siempre y cuando la situación epidemiológica así lo permita, ¿sí?, tener algunos días donde pueda haber actividades y que no afectar tanto la actividad económica. Claro, bien, bien.
Bueno, cambiando de tema, Salvador, te quería preguntar también por esta posibilidad que existe de que la provincia comience a comprar vacunas contra el coronavirus. Está el decreto del gobernador Axel Kicillof, luego la ley que fue aprobada por ambas cámaras de la legislatura bonaerense y ha habido versiones en medios de que se están negociando con vacunas. ¿Tenés alguna precisión para darnos en relación a esto, cómo vienen las negociaciones y en caso de conseguirse vacunas, cuál sería o cómo sería el uso de la distribución? Si serían específicamente para la provincia de Buenos Aires o si habría una apertura a la campaña de vacunación nacional como han dado a entender algunos de los funcionarios de la provincia. Claro, digamos, la ley que sancionó ahora la legislatura de la provincia de Buenos Aires es una herramienta más, sí, que permite a la provincia, en el caso de ser necesario, estar habilitada para comprar vacunas y saltear, digamos, al gobierno nacional. Uh-huh. Pero eso ya lo dijo nuestro gobernador y también el jefe de gabinete, Carlos Bianco, como él lo explicó en una de las conferencias de prensa. Nosotros empezamos las negociaciones con el Instituto Gamaleya, ¿sí?, de la Federación Rusa, ¿sí?, allá por agosto del 2020, ¿sí?, y cuando estaba por cerrarse la compra, pasábamos toda esta información a las autoridades nacionales, porque nosotros creemos realmente que tiene que ser el gobierno nacional quien compre las vacunas y las pueda distribuir en todo el territorio nacional a cada una de las provincias. Bien. Entonces, digamos, y obviamente estamos haciendo tratativas con otros países, con otros laboratorios, ¿sí?, y después, obviamente, cuando llegue al punto, cuando nosotros avancemos y esté casi por cerrarse ese convenio, también de la misma manera que lo hicimos con la vacuna Sputnik, lo vamos a pasar al gobierno nacional para que ellos continúen con el proceso de compra. Esa es la postura nuestra de la provincia. Obviamente la ley esta que se sancionó es una herramienta más que tenemos nosotros, por en el caso de ser necesario, sí, la provincia lo pueda comprar. Bien, bien. Bueno, y finalmente, Salvador, consultarte por toda esta seguidilla de mensajes de odio que se viene dando desde la oposición. Hoy fue en la primera mañana, sonó mucho este tema de que Argentina había supuestamente rechazado la compra de vacunas COVAX. Si bien no es algo que se le imputaba a la provincia, es algo que tiene que ver con el Frente de Todos, espacio político al que perteneces, y que también en la provincia están sufriendo, ¿no?, también estos ataques, en su momento contra la esposa del gobernador. ¿Qué reflexión te suscita toda esta escalada de operaciones de prensa, mentiras e incluso se ha llegado a la agresión física acá en Bahía Blanca? Hemos tenido, seguramente hayas tenido noticia, este atentado a la sede del Frente de Todos, donde además se han dejado panfletos con consignas negacionistas de la pandemia. Sí, la verdad que estoy al tanto de lo que sucedió en Bahía Blanca. Yo he estado, digamos, en ese lugar. La verdad que mi mayor repudio a quienes lo han hecho. Yo creo que esto, obviamente, lo único que hace es motivar el odio en la sociedad. Me parece algo terrible. Me hace acordar, de hecho, a métodos que se han usado en la dictadura. Y que no haya responsables también habla de las autoridades municipales, ¿no? Porque de no ir a fondo y no encontrar quiénes son realmente los responsables en un local que está muy cerca del centro, sí. Es una zona muy céntrica donde se encuentra. Entonces, me parece que no haya cámaras, que no haya que nadie, ninguna autoridad municipal tenga una mínima sospecha de quién pudo haber sido. Bueno, la verdad que a mí me extraña mucho, digamos. Y por otro lado, estas mismas personas, digamos, que en un primer momento fueron anti-cuarentena, ¿sí? ¿Se acuerdan que sí. Eran los que con la quema de barbijo, sí, en el obelisco? Después fueron los antivacunas. Las vacunas que tenían chip, el 5G, sí, un montón de cosas claro, que se dijeron claro, en su momento. Eran antivacunas, que la vacuna era un veneno. Uh-huh. Después ahora están criticando porque no hay segundas dosis. O sea, pero son todos lo del pro, ¿no? Yo digo que son pro vida, ¿no? Provirus. Provirus. No, son los provirus. Entonces, bueno, nosotros estamos a favor de la salud, esta gente está a favor del coronavirus. Y la verdad que no hay mucha discusión con alguien que se opone a una campaña de vacunación que realmente salva vidas. Que en la provincia de Buenos Aires ya hemos vacunado con una sola dosis a 3.900.000 personas. O sea, estamos a punto de llegar a los 4 millones, ¿sí? Y vamos a terminar en 15 días, si todo sale
como queremos, digamos, vamos Sí. a terminar de vacunar a todas las personas con factores de riesgo en la provincia de Buenos Aires. ¿Esto es también menores de 60 años con comorbilidades? Exactamente, porque digamos ya estamos cerrando lo que nosotros llamamos el hito 2, que son las personas entre 40 y 60 años con factores de riesgo, y vamos a continuar ¿sí? Con las personas entre 18 y 40 años con factores de riesgo. Digamos, la población objetivo que nosotros nos habíamos puesto en un primer momento eran casi 6 millones de bonaerenses, eran 5.600.000, tenemos casi 4 millones vacunados. Digamos, en esta semana vamos a tener 4 millones de bonaerenses vacunados. Digamos, entonces, que estos provirus empiezan con ataques, porque obviamente ya han perdido la discusión, porque ya hay un sector muy pequeño de la sociedad que realmente les cree. Lo que pasa, bueno, también tenemos muchos medios hegemónicos que lo que hacen es mostrar, ¿no?, a estas personas y sacarla al aire todo el tiempo. Coincido. Entonces, la verdad que no tengo mucho más para decir. Digamos, a mí me parece que lo que hacen es fomentar un mensaje de odio que le hace muy mal a la sociedad. Y esto, como dijo nuestro presidente, nadie se salva solo. Acá tenemos que colaborar, ¿sí?, con la medida de cuidado, tenemos que acatar la medida de cuidado. Y esto también es un mensaje a todos los intendentes, cada uno de los municipios, que nos ayuden. Digamos, estas medidas son de cuidado. Obviamente son medidas restrictivas, pero sobre todo son medidas de cuidado. Estamos hablando de eso, del cuidado de la salud de los y las bonaerenses. Digamos, acá nadie quiere dejar a los chicos sin clases presenciales, nadie quiere ir contra los bares, contra los restaurantes para que cierren y pierdan plata, pero a nadie se le ocurre que nosotros queremos hacer una cosa así. Claro. Lo que pasa es que sabemos que si hay mayor movilidad, hay mayores contagios, y que haya mayores contagios quiere decir que hay más personas internadas en la cama de terapia intensiva, y hoy en día 6 de cada 10 bonaerenses que entran a una sala de terapia intensiva fallecen. Y las camas se están liberando por los óbitos. Entonces, esto es lo que tiene que entender la sociedad. Clarísimo. Nosotros no queremos que se muera ningún bonaerense más. Clarísimo, Salvador, y ante tanto odio desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires están respondiendo con vacunación. Muchísimas gracias por esta conversación y espero que la próxima sea, como decías vos, con los bonaerenses en grupo de riesgo vacunados y más cerca de salir de esta pesadilla que es la pandemia del coronavirus. Totalmente, y te digo más, o sea, la única salida es la vacunación, así que apostemos a eso, que es la salida real, es lo que realmente nos va a hacer libre, como decía nuestro gobernador. Así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Salvador, un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Era Salvador Giorgi, jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense.